todas y todos necesitamos de cuidados a lo largo de nuestra vida y todas y todos cuidaremos a otras personas. Sin embargo, la distribución de esta tarea no es equitativa. Las mujeres son quienes asumen principalmente este trabajo de manera desproporcionada, no remunerada y precarizada y profundizada, por supuesto, por la tradicional división sexual del trabajo. La desproporción se agravó con la pandemia y nos entregó la más contundente evidencia de la necesidad de regularlo. A pesar de que el trabajo doméstico y de cuidados constituye el 26% del PIB ampliado según cifras y cálculos del Banco Central, es una actividad productiva no remunerada e invisibilizada. Se hace necesario, por tanto, reconocerlo, reducirlo, redistribuirlo y remunerarlo según los estándares internacionales en la materia. Por eso, el proceso constituyente es una oportunidad para reconocer el derecho a los cuidados y así superar la feminización de aquellos. Muchas gracias. La propuesta del articulado que presentamos justamente que impulsamos como iniciativa popular distingue como elementos centrales al menos 8 que queremos destacar esta mañana. Primero, un derecho cuyo titular son todas las personas, comprendiendo tanto a quienes requieren cuidados como a aquellas personas que cuidan. Entre los primeros, es decir, los que requieren cuidado, no se restringe la titularidad a quienes carecen de autonomía para cuidarse a sí mismos. Además, es un derecho que comprende el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. Nosotros bien sabemos que los derechos tienen a veces formas de libertades, a veces derechos a prestaciones. En el caso del derecho a cuidar, este tiene dos dimensiones. Como libertad, es decir, el titular tiene derecho a que el destinatario, el obligado, no realice conductas que impidan su ejercicio. Un ejemplo como libertad sería que el destinatario, particularmente el Estado, se abstenga de realizar acciones que impidan el ejercicio, por ejemplo, de la lactancia o que impidan a los hombres ejercer el rol de cuidadores. Como derecho, es decir, como derecho a prestaciones, el derecho a cuidar, por ejemplo, supondría el derecho a prestaciones monetarias, licencias y permisos laborales. Por otra parte, el derecho a ser cuidado sería un derecho a una prestación o a prestaciones de servicio de cuidado o a prestaciones, por ejemplo, monetarias. Y el derecho al autocuidado como derecho también a prestaciones lo serían, por ejemplo, de servicios de respiro para los cuidadores y para las cuidadoras. En tercer lugar, un derecho que tiene un destinatario u obligado principal, es decir, este obligado principal sería el Estado. El articulado propuesto impone deberes concretos al Estado, otorgar un ambiente adecuado y los medios materiales y simbólicos necesarios para vivir dignamente en sociedad durante todas las etapas de la vida. En quinto término, un derecho que expresa su necesaria regulación legal y en ese marco impone un mandato concreto al legislador, establecer un sistema nacional de cuidados como un sistema articulado e integral. Además, se generan ciertas orientaciones para ese legislador de este derecho. Primero, que este Sistema Nacional de Cuidados sea de carácter integral, universal, accesible, suficiente, interseccional y con pertinencia cultural. En ese mismo marco de las orientaciones al legislador se señala la corresponsabilidad de los cuidados, tanto entre el Estado, los privados, las familias y dentro de las familias, hombres y mujeres. En último término, porque el tiempo se acaba, prioriza para recibir atención en el marco de este Sistema Nacional de Cuidados a aquellas personas que requieren de cuidados especiales, es decir, más cuidados o cuidados de mayor intensidad, diferenciando personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez. Estamos convencidos que este derecho fundamental requiere ser constitucionalizado y esta es la propuesta que queremos plantear esta mañana a la Comisión. Muchas gracias. Muchas gracias al expositor, doña Alejandra, doña Miriam. Se ofrece la palabra para preguntas. El convencional Baranda tiene la palabra. Muchas gracias, César, y agradezco a Miriam y a Alejandra y a las personas también que apoyaron esta iniciativa popular de norma. La consulta es que nos puedan graficar qué países han avanzado en el reconocimiento del derecho al cuidado y qué ha ocurrido con después la tarea legal y los programas que se ha logrado al respecto en esos países. Gracias. Muchas gracias, convencional Baranda. Convencional Montealegre.
Muchas gracias, coordinador. Bueno, yo solo señalar que a mi parecer esta no sé si es una materia de norma constitucional, creo que sin duda podría ser una de política pública y además creo que la norma tiene algunas imprecisiones. Sin embargo, de la desprolijidad de la norma, quiero agradecer la iniciativa porque sé que la idea detrás de esta es reconocer un tipo de labor que ha sido invisibilizada, ¿cierto?, por muchos años, de poder fomentar el rol de la corresponsabilidad. Pero tengo una pregunta y sobre todo porque hablan de todos los trabajos sin una categorización, sin una limitación o parámetro. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el límite de la garantización por parte del Estado de un ingreso económico o remuneración por parte de las labores domésticas? ¿Por qué con esta propuesta el Estado estaría entrando o financiando, ¿cierto?, con el dinero de todos los chilenos, las labores que son propias del cuidado de los padres? Por ejemplo, respecto de los hijos, por ejemplo, el cambiar un pañal, darle leche a una guagua, etcétera. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Cuáles son los parámetros para entender esta labor, ¿cierto?, de cuidado o doméstica que debe ser? Muchas gracias, convencional Montalegre. La convencional Miranda. Gracias, coordinador. Agradecerle a la expositora. Yo tengo una teoría y es que si el trabajo remunerado fuera, o sea, si el trabajo doméstico fuera remunerado, todos los hombres estarían en las casas trabajando, ¿no es cierto? Quiero preguntarles qué opinan sobre la remuneración a todo cuidado o labor doméstica, ya sea de manera estatal o privada, para también poder abrir ese debate. Convencional Cantuarias tiene la palabra. Gracias, coordinador, y también gracias por la exposición a las personas que presentaron. Yo quería hacerle dos preguntas. La primera es en relación con estas características del Sistema Nacional de Cuidado que proponen, que sea con pertinencia cultural, que sea universal, que, bueno, con las características que proponen ahí en la norma, ¿se requerirá un ente fiscalizador para que se obligue y se cumpla con estas características que ellas proponen? Y si proponen un ente fiscalizador, si conocen alguna parte en el mundo en que haya funcionado, en que existe y que haya funcionado. Y la segunda pregunta es, ¿a qué se refieren con que el Estado tiene que otorgar los medios materiales, pero también dice su norma, simbólicos, necesarios para vivir dignamente? ¿A qué se refiere con ese concepto de que el Estado tiene que otorgar los medios simbólicos? Esas dos preguntas quisiera hacerlas y agradezco nuevamente su presentación. Muchas gracias, convencional Cantuarias. El convencional Fernández tiene la palabra. Muchas gracias, Alejandra, Miriam. A mí me parece que es una norma inmensamente atendible y siento mucha cercanía con ella, pero desde ya porque oferta un camino, un proyecto, un fin que no puede sino ser loable para una mejor cohesión y convivencia social. Pero mi pregunta sería, ¿han pensado ustedes cuán caro, cuán difícil es su implementación, cómo se podría dar en el tiempo? Y lo otro es cómo esto dialoga con la idea de una renta universal o una propuesta por el estilo que también ha sido propuesta y sé que la comparten a quienes presentan esta norma. ¿Cómo se da ese diálogo? Gracias. Convencional Marinovich. Todos realizamos trabajos de cuidado doméstico, aunque algunas no lo crean obviamente porque hay mucho prejuicio acá, pero las mujeres más, eso es indiscutible, y apoyar a quienes más lo necesitan, porque, por ejemplo, no pueden trabajar a causa de las razones de cuidado, me parece razonable, sobre todo con cuidados de enfermos graves o qué sé yo. Todos conocemos también y tenemos cerca o llevamos dentro a un flaite. ¿Cómo evitamos el aprovechamiento en este sentido? O sea, personas que cobren por trabajos o funciones que en realidad todos tenemos que hacer, ¿no? Voy a ridiculizar un poco, pero todos nos tenemos que lavar los dientes, todos tenemos que hacer la cama, en fin. Y por último, ¿cómo sería eso? ¿Cómo evitar fraudes, en definitiva? Lo que encuentro insólito es que la fiscalización de recursos, la asignación de recursos estaría entregada a representantes, entre otros, de los pueblos originarios elegidos democráticamente por estos y de acuerdo a sus costumbres. ¿Por qué? ¿En razón de qué? O sea, pueblos originarios. Gracias, convencional. Convencional Bárbara Rebolledo tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Creo que este es un tema que hay que resolver.
en lo personal también presenté normas con respecto al derecho al cuidado y al reconocimiento del trabajo de la mujer dueña de casa. Respecto de lo mismo, ¿ustedes cómo ven que podría realizarse en la práctica la asignación o la cobertura en lo económico de ambos derechos? Hoy día existe un estipendio para las personas que tienen a su cargo el cuidado de un tercero, que es irrisorio, realmente no sirve para nada, son cerca de 28.000 pesos. Pero me gustaría saber cómo tienen contemplado realizarlo en el caso del reconocimiento de la mujer que trabaja y que es dueña de casa, pero que no necesariamente tiene al cuidado un tercero. ¿Eso es vía un pago mensual? ¿Cómo sería? ¿A partir de qué edad? ¿Es simplemente alguien que a los 20 años es dueña de casa ya recibiría ese monto? ¿Es progresivo? No sé si tienen en ese sentido alguna idea de aplicación en la práctica. Gracias. Gracias, convencional. Convencional César Valenzuela tiene la palabra. Muchas gracias. Yo entiendo justamente porque se trata de una propuesta de norma constitucional que muchas de las preguntas que se hacen acá no están resueltas en la norma. Porque entiendo que cuando uno sustrae el elemento de esta norma tiene que ver con la configuración de un sistema. Y el sistema tendrá que ser el legislador, la política pública, el que lo diseña. Pero a mí me parece que es importante que esto efectivamente sea reconocido porque yo suelo no hablar sobre estos temas, porque no creo que en general uno de los temas más bien vinculados a género tiene como hombre más que escuchar, apoyar, más que estar directamente metido en esto, pero a propósito de lo que vimos ayer, acá hay una manifestación concreta de una desigualdad de género estructural que afecta especialmente a las mujeres y en especial a las mujeres pobres, para que lo digamos con todas sus palabras, que son las que cuidan. Son las que cuidan a los padres enfermos, son las que cuidan a los hijos enfermos, al marido enfermo, a la pareja enferma, son las mujeres. Entonces, cuando uno empieza a mirar esto en realidad en términos de que existe una asimetría estructural, estas son las políticas y estos son los... Se acabó su tiempo, convencional. Tiene entonces la palabra las expositoras para que puedan referirse a los comentarios y preguntas de las y los constituyentes. Tienen hasta 3 minutos. Muchas gracias por el interés que se revelan las preguntas, pero lamentablemente no se puede abordar todas ellas. Sí quisiera comenzar respondiendo la pregunta del convencional Baranda, que señala qué países han tenido la ocasión de regular este derecho. Y la verdad que son varios, algunos con digamos, en la Constitución de la Ciudad de México, un texto bastante semejante al que aquí se plantea, también Costa Rica, Hungría, y probablemente el sistema que tiene rango legal, pero que ha sido, digamos, exitoso, es justamente el sistema uruguayo, que contempla un sistema integral de cuidados, que tiene una amplia cobertura y fundamentalmente basa su resultado exitoso en que tiene el sistema está centralizado y desde ese punto de vista se pueden atender con una lógica integral todas estas necesidades y cuidados. Solo un dato, aquellas personas que son adultos mayores pueden recibir asistencia en sus domicilios y prácticamente el número que asciende de asistencias y de horas que se les dedica son 9.480 horas mensuales. Es un dato que está bastante lejano de nuestra realidad. Yo creo que hay que tener ese dato como un horizonte. Por otro lado, también están previstos este derecho en ciertos tratados internacionales que están ratificados por Chile, que se encuentran vigentes, solo a modo de ejemplo la Convención sobre los Derechos del Niño. El financiamiento es algo que claramente preocupa entre las preguntas de los convencionales y yo quisiera decir que la propuesta es sobre un derecho fundamental, no una política pública. La política pública no es materia que vaya a regular la Constitución, sino que se le da una orientación al legislador, que es un mandato al legislador, que este Sistema Nacional de Cuidado tenga el carácter de ser universal, accesible, satisfactorio, suficiente y otras. En ese sentido, la diferencia entre un derecho fundamental y una política pública, ustedes claramente la conocen porque están acá. Sin embargo, la política pública depende de la contingencia del gobierno de turno y justamente la propuesta busca que como derecho fundamental sea de titularidad de todas las personas y como tal exigible. Importante señalar que la propuesta busca priorizar. Si bien todas las personas tienen derecho al cuidado, a los cuidados y a cuidar, claramente se señala en esta propuesta de articulado la prioridad de ciertas personas que tienen y requieren de cuidados especiales y a su vez a las cuidadoras no remuneradas. Agregar a lo que explica Miriam algo que es muy importante. Una de las
principales desigualdades estructurales que han enfrentado las mujeres en la historia es precisamente todas aquellas derivadas de la tradicional división sexual del trabajo. Las mujeres trabajan remunerada y no remuneradamente, y su inserción en el mundo del trabajo no ha venido aparejada de la inserción plena de los hombres al mundo de lo privado, al mundo de la familia y al mundo de los cuidados. Las mujeres... Le vamos a dar 30 segundos para que cierre la idea. Esto es un derecho fundamental, no es un trabajo o no es una responsabilidad de las madres. Aquí hay un principio que es la corresponsabilidad social de los cuidados. Si realmente queremos tener una sociedad justa e igualitaria y sostenible en el tiempo, este es un derecho que hay que priorizar en la nueva Constitución y estamos absolutamente convencidas de eso. Gracias. Muchas gracias a la expositora, doña Alejandra Sepúlveda y doña Miriam Enrique, por su exposición. Punto de reglamento, convencional Marinovich. Con mascarilla, por favor.